Hola, mi nombre es Isabela Vargas para TVPoint. Nos encontramos con el concejal Celio Nieves del Polo Democrático, que nos va a contar algunas iniciativas que tiene acerca de la escolaridad y además de su opinión sobre la subida de la tarifa del Transmilenio. Hola Celio, ¿cómo está? Buenas, un saludo muy amable, muy especial a todos los jóvenes que están siempre pendientes de escucharlos y de verlos. Empecemos como por lo más importante que ahorita está anunciando, y es una demanda al metro elevado de Bogotá. Cuéntenos un poco acerca de esto. A ver, nosotros hemos venido siendo siempre defensores de un sistema integrado de transporte público de la ciudad de Bogotá, donde el eje articulador de ese sistema sean las líneas férreas. El metro tiene que ser un metro subterráneo para nosotros, los del Polo Democrático Alternativo. Y nos encontramos con una realidad en el año 2017, que a través de decisiones de la administración de Bogotá de la época de Enrique Peñalosa, a través de reuniones del CONFIS, que es el Consejo de Política Económica y Fiscal de la ciudad, y del Consejo de Gobierno, tuvieron la propuesta para la ciudad de un metro elevado, que vino al Consejo de Bogotá para que se le aprobaran recursos de un cupo de endeudamiento para ese metro elevado por una cifra de 10.850.000.000.000 de pesos. Cupo de endeudamiento que fue aprobado por la mayoría de los concejales con el voto negativo de nosotros los del Polo. Entonces nos dimos a la tarea en el año 2017, ¿sí?, de demandar con una acción de nulidad ante el Consejo de Estado esa primera línea del metro en el tramo número 1 como está la contratación. Eso está en demanda en el Consejo de Estado, esto no se ha resuelto, y estando en la situación en que nos encontramos ante una posible nueva alternativa que se puede discutir entre el gobierno distrital y el gobierno nacional, nosotros decimos si el consorcio chino se aviene a presentar nuevas propuestas que incluyan o la totalidad o la parcialidad de pasar del metro elevado a un metro subterráneo, pues nosotros estamos de acuerdo en que eso sea acordado entre el distrito y la nación, y más cuando la nación es la que desde el punto de vista del componente económico tiene la mayor responsabilidad, porque los aportes les corresponden hacerlo hasta en un 70%. Háblenos un poco de esa iniciativa de escolaridad que viene desde el 2014 y que es para entregar kits gratuitos a las familias vulnerables o pues de bajos recursos, y pues más ahora en el 2023 que la inflación se subió muchísimo. A mí me alegra comunicar esta situación, y es que desde el año 2014 con el acuerdo de mi iniciativa, el acuerdo 571, se aprobó un kit escolar gratuito para los escolares de más vulnerabilidad en la ciudad. Desde el año 2016 hasta el año 2022 se han entregado 471.000 kits escolares. Esto es muy importante porque hay niños y niñas. Quiero decirles que yo soy primero maestro, yo soy maestro de escuela y sé qué ha pasado en los establecimientos educativos oficiales. Incluso hubo niños, y todavía existen, que no pueden acceder y permanecer en la escuela o en el colegio público porque sus papás no tienen cómo comprar el kit escolar, que son los elementos necesarios para permanecer en un establecimiento educativo tanto público como privado. Y eso es una buena noticia, que la administración lo siga garantizando para que esos escolares, repito, de menores recursos económicos, lleguen a la escuela y permanezcan allí. Háblenos un poco acerca de su opinión sobre el alza en la tarifa de Transmilenio. Yo considero que antes que hacer elevación en las tarifas de transporte público en Bogotá, lo que se debe hacer es la renegociación de la operación en el transporte público de la ciudad, para que, si bien es cierto, esos operadores que son privados
sigan obteniendo unas ganancias, porque ellos no van a trabajar de manera gratuita, si disminuyan sus beneficios económicos para ponerlos al servicio de los usuarios vía subsidio o vía disminución de la tarifa, y estoy convencido que ellos no van a sufrir ningún golpe económico, porque lo que no se adquiere a través de la tarifa, el distrito tiene que hacer esa complementación vía subsidios a través de la figura del Fondo de Estabilización Tarifaria. Entonces, pues me he opuesto siempre a la elevación de esas tarifas mientras que no haya una renegociación. ¿Qué opina de la evasión al transporte de Transmilenio? ¿Cree que debe interponerse en el Consejo como alguna ruta para reducir esta evasión? Lo primero que hay que establecer es las razones por las cuales hay evasión, ¿cierto? Y hay diversidad de componentes, entre otras la situación económica de algunas de las familias, no de todas, ¿cierto? Seguramente la situación económica, y más ahora, después de la pandemia, es mucho más crítica, mucho más difícil a muchas familias bogotanas, ¿sí? No es posible que de los ingresos de una familia, independientemente del estrato en que se viva, pero si utiliza el transporte masivo de movilidad en la ciudad de Bogotá, utilice de ese ingreso entre el 16 y el 20% para el transporte público. Esa es una gran cantidad de dinero, es el 20% de los ingresos de una familia. Entonces, esa puede ser una de las razones de la evasión. Y segundo, otra de las razones es que el servicio no es el mejor. Yo a veces me pongo a pensar y digo, si el servicio fuera el mejor, fuera oportuno, fuera lo más limpio, fuera lo más seguro, pues seguramente uno lo pagaría con gusto, lo pagarían con gusto quienes lo utilizan de manera permanente, pero resulta que eso no es así. Entonces, también, ¿cómo se puede disminuir la evasión? No con sanciones ni con actos policivos, sino a través del subsidio. Fíjense que yo tengo un acuerdo, el 615 del año 2015, que habla de la tarifa diferencial en el transporte público para los estudiantes de la ciudad de Bogotá que vivan a más de 1 kilómetro entre su sitio de vivienda y el lugar de estudio y que estén entre los estratos 1, 2 y 3. Que se les disminuya en un 30% la tarifa en el transporte. Y resulta que tanto el gobierno de Peñalosa como el gobierno de Claudia López, tengo que decirlo, me lo han incumplido, se lo han incumplido la ciudad. Si se lo hubieran cumplido, seguramente algunos de los denominados colados en el transporte público no lo harían, porque tendrían una tarifa mucho más fácil de asumir en el transporte de la ciudad. Entonces yo sigo peleando por esa idea. Desafortunadamente el año pasado teníamos una propuesta adelantada entre Transmilenio, la Secretaría de Educación y este concejal, pero el consejo, unos concejales se pusieron al servicio de la administración y no se pudo discutir el presupuesto de la ciudad para la vigencia fiscal del año 2023 y eso quedó de nuevo engavetado. Ya por último, hablemos un poco de la problemática en el barrio Marsella, en Bogotá. Tuvieron como una disputa por un colegio que iban a construir en este barrio y muchas personas de la comunidad pues salieron a manifestarse. Cuéntenos acerca de esto. Esta situación no es de hoy. Esta situación inició en el año 2013-2014 en el gobierno del hoy presidente de la República, doctor Gustavo Petro. Allí se hizo la solicitud de la Secretaría de Educación al DADEP, que es el que administra muchos espacios públicos de la ciudad, para que eso que estaba en poder del DADEP pasara a la Secretaría de Educación para la construcción de un colegio. Eso viene desde allá, ¿sí? Desde el año 2013-2014. Digo 2013-2014 porque no tengo la seguridad, pero es en uno de esos 2 años.
Luego, y se empiezan los estudios que se continúan haciendo en el gobierno de Peñalosa, y esta administración tiene que garantizar la construcción de algo que venía contratándose desde el pasado. Yo soy licenciado en biología, yo soy maestro licenciado en biología y tengo un posgrado en educación ambiental. Entonces no es fácil en mí tomar la decisión que acompaño, porque yo tengo que defender el parque, tengo que defender la naturaleza, tengo que defender el ambiente y tengo que defender el árbol. Pero indudablemente, con ese recorrido que les he comunicado, yo creo que entre la administración de Bogotá en cabeza de la doctora Edna Bonilla, secretaria de Educación, y los representantes de la comunidad del sector que sienten agredido un territorio, se puede buscar un acuerdo. Porque yo digo, tienen que florecer muchos más colegios, aquí se necesitan más colegios, y uno más que se construya, ¿sí?, es positivo, como se deben construir en otros sectores de la ciudad, donde hay una población que debe ser atendida en las mejores condiciones, con jornada única, con alimentación, con todos los profesores, con salud, con recreación y con tranquilidad y con buena convivencia. De eso se trata. Yo creo que se va a lograr ese acuerdo, y decía yo en una pequeña intervención hace unos días en el Consejo de Bogotá que el énfasis de ese colegio puede ser un énfasis ambiental, si se puede aún, porque ya está el diseño, ¿cierto?, hacerle algunas modificaciones al mismo, para que internamente, ¿sí?, internamente también hayan áreas, ¿sí?, hayan áreas de naturaleza, de arbolado, de pequeños bosques, ¿sí?, que están ausentes en muchos establecimientos educativos oficiales de Bogotá. Es decir, no solamente el cemento ayuda a mejorar en las instituciones educativas, sino los estudiantes, la comunidad educativa en general, pero también lo que tenga a su interior y a su exterior. Y al exterior de ese establecimiento educativo, ojalá que haya un componente también de mucha naturaleza. Esa es mi propuesta que yo lancé a la comunidad. Muchas gracias, concejal.